A gente vai começando aí. Aí o Jackson já terminou de almoçar, né? Bom, hoje eu tinha preparado, então, para a gente tirar as dúvidas, né? Então, mesmo no caso do Lucas, que não está podendo, se o celular dele lá não funcionar, ele pode postar pelo menos as dúvidas dele, a gente vai tentando resolver dessa maneira, tá? Eu já tenho algumas, vou fazer algumas perguntas para o Luca, depois passo a bola para o Jackson, né, para o Lucas também, e aí a gente vai trabalhando, tá? Uma dúvida que apareceu, Luca, até minha e do Emerson, que também está nessa etapa Nós estamos na tabela de parâmetros indo para a definição das ferramentas, né? E uma dúvida que apareceu é, quando a gente vai para a tabela de parâmetros, a gente costuma detalhar, né? Tentar fazer um detalhamento dos elementos separados, um a um, né? E aí, quando a gente volta, beleza, faz isso. A gente pode seguir para a definição das ferramentas. Mas quando a gente olha para o gráfico formal, a gente vê que isso gera alguns conflitos. Porque um determinado elemento... uma coisa é o elemento separado, outra coisa são os elementos em relação. E aí, às vezes, um elemento que é ambiental, a gente imaginou ele com uma dinâmica muito forte, um protagonista, a gente imaginou ele com uma dinâmica muito frágil, né? Então, essa seria uma primeira dúvida. A diferencia que la primera etapa, donde los elementos estamos descubriéndolos, explorándolos, aquí ya conocemos lo que van haciendo. O sea, ya sabemos qué rol tienen en la relación narrativa. O sea que sí vamos a imaginarlo y explorarlo de manera individual, pero con la experiencia de sus relaciones. Ya sabemos que si uno es más ambiental, lo vamos ya a imaginar como un elemento ambiental, no lo vamos a poner como protagonista. O sea, que las decisiones paramétricas son en función de las características de cada uno de los elementos. Aquí aún hablamos de elementos, cada uno de los elementos, pero ya con la experiencia de la elaboración narrativa, o sea, de su relación narrativa. O sea, que si consideramos que si ese elemento tiene una presencia ambiental o de profundidad, tendrá una caracterización diferente de un elemento que es protagonista en ese momento. Considerando que como ya exploramos todo el nivel narrativo, sabemos también transformaciones del elemento en el tiempo, si más protagonista en un momento y luego más ambiental o al revés. O sea que todo eso nos ayuda a tomar decisiones. O sea que son decisiones individuales, pero con la conciencia de qué tipo de relación tienen entre ellos. Estou anotando aqui. Depois a gente conversa e acaba esquecendo, né? Bom, nesse sentido, então, porque assim, né, didaticamente, a gente fala assim, pega lá a tua definição dos elementos, traz para fazer a tabela de parâmetros, né? Assim, didaticamente, a gente aponta isso, nas conversas que a gente teve com os outros companheiros aí do Germinações, também foi um pouco a fala do Pavel, né, nessa reunião que você comentou. Ele falou assim, não, essa etapa tem estreita ligação com a definição dos elementos e tal. E o que você está colocando aí, chegou a Marjorie. Bem-vinda, Marjorie. Bom dia. Bom dia. A gente já começou aqui, tá? Estou só tirando umas dúvidas com o Luca,
uma etapa um pouco mais adiantada, que é aquela etapa que eu e o Emerson estamos, mas que logo vocês estarão. Então, o que você está sugerindo para a gente é, sim, tem a ver com a definição dos elementos, Sì. tem que considerar as variantes que eles assumem por conta do histórico narrativo. Sí. Uhum. Sí, si en la exploración y definición de los elementos de la primera etapa estamos en un mundo perceptivo, imaginativo. Entonces son como asociaciones libres para intentar descubrir qué es para nosotros ese elemento, sus características. Aquí ya conocemos el elemento, ya sabemos qué es, qué hace, cómo se mueve, cómo se relaciona, qué nivel tiene. Entonces, nuestra exploración y definición de parámetros será condicionada y consecuente a todo lo que fue la exploración, las decisiones narrativas. No puede ser un paso atrás en el tiempo, ¿no? Ya hicimos muchas otras cosas que no podemos olvidar, que están presentes, que conocemos bien. Entonces, las decisiones son en función y consecuencia de estas decisiones narrativas que tomamos. Com relação a isso que você falou, né, das decisões serem consequentes às etapas anteriores, por exemplo, quando eu fiz a tabela de parâmetros, eu ainda não tinha definido instrumentação. Eu sabia que ia ser um conjunto de música instrumental, mas ainda não tinha definido instrumentação. Então, eu fiz qualidades mais gerais, né? Sim. Quando eu defini a instrumentação, eu não a defini em função do que eu estava precisando. Eu a defini por uma contingência, né? Eu conversei, assim, procurei um grupo que estava precisando de uma peça, eles me deram uma formação, inclusive foi uma formação bem sui generis, assim, bem estranha. E aí, então, pensando aí essa transição, tabela de parâmetros, definição das ferramentas. Ao me deparar com a instrumentação que eu tenho disponível, eu acabei, assim, a instrumentação me deu outras ideias, me jogou para um outro lugar, me fez olhar para a tabela e falar, não sei se é isso que eu quero agora, né? Não sei se... Eu acho que, assim, parece que a instrumentação me sugeriu possibilidades que eu não estava vislumbrando, né? E aí, o que você... Por exemplo, o que você sugere? Você sugere mantém o projeto, ou você sugere volta para a tabela, refaz a tabela, porque isso é uma particularidade minha, assim. Quando eu tenho instrumentação disponível, parece que eu tenho vem muito mais ideias de sonoridade do que quando eu não tenho. Sí, aquí el punto es, en ese pasaje es una transformación de elemento a personaje, de elemento a manifestación del elemento. Claro que cuando uno empieza a decidir instrumentos, puede tener otras impresiones, otras ideas. Y depende también de cuánto estaba convencido y claro en su imaginación de las características de los elementos. En cada instrumento, y otra cosa depende de la experiencia, de cuánto uno conoce los instrumentos, porque con el mismo instrumento se pueden hacer cosas muy diferentes, ¿no? Imagínense un violín, cuántas cosas puede hacer de tipo de sonoridades. Si yo conozco solo una manera tradicional de tocar el violín, estoy excluyendo una cantidad de posibilidades. Entonces, una invitación también a explorar y intentar de encontrar en los instrumentos que tengo a disposición las características que imagino. Claro que pueden salir otras impresiones, esas pueden enriquecer el color del elemento. Siempre cuando hablamos de herramientas, de técnicas instrumentales,
hablamos más de combinaciones, ¿no? Para poder representar algunas características, ¿no? Ya no es el elemento en sí, sino es su manifestación. Hagamos solo un ejemplo, por ejemplo, en campo literario de una novela. El elemento es lo que me da una característica de una situación, no sé, libertad, fuerza. Los personajes la representan. O sea, yo no voy a escribir de la fuerza, sino la fuerza se va transformando en personajes que la representan. O sea, que los instrumentos, las técnicas instrumentales serían como una manifestación de los elementos en función de sus características de lo que quiero representar. O sea, yo creo que si la tabla de parámetros nació de una exploración lo más consciente posible de las características de los elementos, de su narración. Cuando llego a los elementos, a los instrumentos, voy buscando las técnicas instrumentales que me permiten de alcanzar eso. Si me salen nuevas ideas, bueno, esa la voy a lo mismo tener. El riesgo es que esa nueva idea que salgan puedan ir contra el nivel narrativo. Entonces hay que cuidar bien si son una consecuencia de las características de los parámetros o son algo completamente nuevo. En ese caso, puede ser un riesgo porque me dejo como encantar más de la técnica, del color técnico, más que de lo que quiero expresar y decir con eso. Entonces, intentaría quedarme bastante fiel a lo que fue la intención. Claro que es cuestión de experiencias. Estamos acostumbrados a empezar por el sonido muchas veces. Entonces, es difícil, antes difícil. Cuando uno empieza a hacerlo, después se pone más efectivo. Pero empezar a dejar el imaginario sonoro como un poco más adelante en el proceso. Y es claro que cuando llega todo lo que fue nuestra experiencia previa y nuestra costumbre, sale. Entonces voy a explorar el color y esas cosas, que son en el mundo de la experimentación, ¿no? Que siempre tiene que estar presente. Pero intentaría, cuando estoy decidiendo un proceso, un camino narrativo y luego de manifestación, quedarme lo más fiel posible a lo que fueron las decisiones narrativas, si no voy a rimar contra lo que eran las intenciones anteriores. Pero sí, si salen cosas nuevas, es bueno considerarlas y ver cómo si funcionan por la intención que tenía o si van contra. Entonces voy a evaluar y decidir si mantenerlas o dejarla para la próxima. Es un momento de experimentación también, ¿no? Todo el proceso. Es obvio que cuando uno está imaginando el mundo narrativo, está imaginando algún sonido también. Difícil decir, no, ahora no voy a imaginar nada. Entonces, es toda una posibilidad de experimentar. Si sale una voluntad de descubrir un sonido sobre otro, bueno, lo voy a experimentar y eso va a ser parte de mi equipaje experiencial para todos los procesos sucesivos. Pero aquí intentaría hacerlo más fiel posible a lo que fueron las decisiones narrativas y de característica de los elementos. Legal. Uhum. Inclusive eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente toma, principalmente os elementos que não estão tão claros, a gente toma decisões em determinadas etapas, às vezes até um pouco de maneira provisória, né? Como você falou, às vezes a gente não está completamente decidido de que é aquilo, a gente toma aquela decisão para poder continuar seguindo. Então, de repente, um determinado um elemento que eu digo que tem uma qualidade, eu vou lá e seleciono um som que é uma associação um pouco mais óbvia. Sí, né? como todas las cosas, es cuestión de experiencia y de seguir adelante. Claro, si uno lo hace la primera vez es diferente que cuando lo va a hacer 10 veces o 20 veces. Cada vez va a tener una conciencia de las decisiones más efectiva y y cuáles serían las consecuencias de esas decisiones. Uhum. E em relação a isso, acho que tem duas perguntas que se relacionam com isso, e aí são duas perguntas bem práticas, na verdade. A primeira
tem a ver justamente com a definição das ferramentas, né? Eu tenho um conjunto instrumental limitado. É interessante que eu pense cada um dos elementos em relação ao conjunto todo, ou é mais interessante que eu individualize os elementos em relação aos instrumentos, ou tanto faz? Yo intentaría no asociar demasiado un elemento a un solo instrumento, siempre a una combinación tímbrica. Eso permite más variaciones en el camino, el sonido un poco más complejo que permite de verlo de diferentes perspectivas. O sea, intentaría no asociar un elemento a un instrumento, sino un elemento a una combinación de técnicas instrumentales que me dan un color más general. O sea que si tengo un trío y tengo 3 elementos, los 3 van a participar de cada uno de los elementos con técnicas diferentes. Que bom, Esto cara. también con la escucha, ¿no? Con la relación del otro. Asociar un elemento a un solo instrumentista es diferente que no relacionarlo col sonido que me llega, con las combinaciones tímbricas que me llegan. Y limitaría también menos la variedad de la técnica instrumental. El riesgo es que si asocio un elemento a un solo color tímbrico, estoy invitando al intérprete a tocar en una sola manera posible y limitar también la variedad de las posibilidades técnicas de su instrumento. Sim, me ocorreu também uma questão prática, né? Porque às vezes tem sobreposições de elementos, e aí, de repente, você mata um elemento porque está muito associado, né? Mas eu quis te fazer essa pergunta mesmo assim, né? E até pensei, que bom, porque é o que eu estou fazendo. Eu estou praticamente, e aí fica a sugestão para todo mundo quando chegar nessa etapa, é uma sugestão, mas acho que vale o exercício de tentar pegar, se você tem um conjunto instrumental limitado, olhar para um elemento, deixar vir as primeiras coisas que te vêm, mas tentar pensar todos os instrumentos em relação àquele elemento. Como que aqueles instrumentos podem participar daquele elemento? Todos. Eu acho que é um excelente exercício. Sí, considerando que en la narración hay niveles de profundidad o de lejanía o de niveles del fondo al primer plano. O sea que algunas cosas pasan en un segundo plano, en un tercer plano, cuando está el protagonista. Pero en esta desaparición provisional o momentánea de un elemento, no se pierde la conciencia de su presencia, ¿no? Si yo tengo un fondo de un color rojo, también si por un momento veo el elemento negro en primer plano, no pierdo la conciencia o la percepción que existe detrás de él un fondo rojo. Y cuando va a regresar, y como si no hubiera más desaparecido, ¿no? O sea que los elementos, cuando voy después a realizarlo técnicamente, voy por prioridades. Algunos son más importantes como presencia que otros, y los que están atrás pueden desaparecer algún instante, pero no se pierde su presencia. Bacana. Vou fazer uma última pergunta para também deixar o pessoal, né, para circular um pouco a palavra, que eu acho que também tem a ver com o que nós falamos, né, que é uma experiência que eu estou tendo agora, né, desse projeto agora, que eu acabei pensando o meu gráfico formal mais visualmente do que narrativamente. Assim, eu pensei menos numa história que eu queria contar, uma história daqueles elementos, e mais em relações de força, presença, ausência, choques, interações, né? Ou seja, eu concebi ele muito mais visualmente como fluxos do que narrativamente. Então eu não tenho uma história para me ancorar.
para me ajudar nessas horas. E aí, né? Cuando se habla de narración, no se habla de historia. Todo lo que tú contaste, presencias, fuerza, es narración. Es narración. O sea que la narración es cómo se relacionan y se mueven en el tiempo, en el espacio, los elementos. No que cuenten una historia que sea como, identificable o que tenga un sentido literario o de lógica. O sea que todo lo que tú dijiste como fuerza, profundidad, tensiones, son elementos narrativos, son decisiones narrativas. En el sentido más amplio de la narración, y no en un sentido literario o narrativo de la narración. Uhum. Legal. Legal, legal, Luca. Tô tomando nota aqui. É importante esclarecer, né? Justamente porque às vezes a gente faz são pequenas confusões que às vezes jogam a gente ali numa indecisão, ou você fica meio se prende em algo que não precisava se prender, né? E aí pode travar o processo. Sim. Legal. Eu agora gostaria muito, muito, muito que os outros participantes também colocassem suas dúvidas, né? Então, Lucas, Jackson, Marjorie, cada um de vocês está em etapas de... Vocês, na verdade, estão em etapas razoavelmente parecidas. Alguns estão com dificuldades técnicas, outros podem estar com dúvidas conceituais mesmo, né? Então, agora, eu acho que vocês viram, eu mesmo levei minhas dúvidas para o Luca, ele esclareceu, a gente volta. Esse é o momento de vocês fazerem isso agora, tá? Quem vai ser quem se prontifica? Eu tô com uma dúvida mais técnica da etapa que eu tô. O Lucas pode falar, se ele quiser. O Lucas está no chat, né? Ele tá com bastante problema. Ele pode ir escrevendo, né? Enquanto eu falo. Sim, enquanto você fala, sim. Aí, enquanto você fala, o Lucas vai elaborando a pergunta dele, daí a gente vai fazendo o jogo. A Marjorie também vai pensando aí o que ela... Também estava com bastante dúvida, né, Marjorie? Pode ser técnica também, não tem problema, tá? Mas, às vezes, é uma dúvida conceitual que está te travando tecnicamente. Tem isso também. Então, eu tô na etapa depois do percurso narrativo, eu não sei o nome. Eu não cheguei a anotar ela. É a graformal? E daí, assim, tem uma situação no meu percurso narrativo que encontra-se duas coisas. Aqui no final, eu não sei se dá para ver, tem o 7 e 8, eu acho, e o 3 e 4, assim, que eles estão no mesmo lugar vendo coisas diferentes. Aí eu não sei como que eu posso transpor isso, esse 7 e 8 aqui. Eu vou ter que transpor tudo que está aqui, porque ele está vendo de fato tudo, né? Eu não coloquei nenhum limite. O microfone está desligado. Cuando ponemos el numerito de la posición del narrador, podemos también decidir la profundidad de la mirada, o sea, hasta dónde va mirando. Si tú quieres que se mire todo hasta el final, bueno, vas a marcar y dibujar todo lo que está viendo. Puedes poner un límite, que él ve solo hasta un punto, o que está algunas cosas más desenfocadas, otras más enfocadas, que sea más míope o que ve mejor las cosas desde cerca o desde lejos. O sea, puede tomar una serie de decisiones que te permiten de modificar o transformar una realidad física según tus necesidades narrativas. Si allá tú quieres ver todo, sí, entonces vas a poner a la distancia en el cual están los elementos. Mientras en el otro pasaje del mismo lugar que tienes más abajo, van a ver solo lo que tienen frente, no lo que tienen a sus espaldas, a menos que tú quieras poner una proyección de una sombra en una pared frente a ti, ¿no? Porque los elementos que también no tienes frente a ti se pueden percibir de alguna manera, ¿no? Pueden tener una presencia. Entonces tú podrías imaginar también una presencia de luces que van a proyectar sombras
frente a quien está mirando también se están detrás de él. O sea que todas las decisiones y los símbolos lo vas a poner en función de una intención. Si tú en ese momento quieres ver la cosa de una manera, vas a indicarlo en la manera en la cual tú quieres verlas. Pero como tú lo dibujaste, sí, parece que la primera vez que se pasa por ahí, entonces cuando va a ser el gráfico formal donde tendrá los primeros números, ve algo. Cuando llegan los otros, ese algo está más alejado porque los números están más alejados y en medio están otras cosas que la vez anterior no se veían. Y esas también son decisiones narrativas interesantes, ¿no? De pasar más veces del mismo lugar, viendo las cosas de manera diferente, o viendo un detalle, o la totalidad, o una cosa que antes no se vio, de un punto de vista, de una perspectiva diferente. Son todas decisiones que pueden dar interés y variedad a la narración. Ok. Mais alguma? Não? Agora é a hora, gente. Cadê? Quem que é? Cadê o... É o Lucas que tinha ficado como próximo. Lucas, já conseguiu elaborar aí sua dúvida? Bom, eu Mar. posso falar então, enquanto... Então, na verdade é que assim, quando a gente entrou ali na etapa do esquema de presença nem tanto, mas o percurso narrativo, depois o gráfico formal, eu senti muita dificuldade em ter essa visualização, não para eu elaborar de forma abstrata, mas de forma técnica mesmo, colocar no papel, né? Por exemplo, essas questões que o Jackson colocou e tudo mais. Tem alguma, não sei, de repente alguma sugestão para passar por esse processo de uma forma, não sei, Claro. porque eu acho que foi a parte que eu mais demorei, assim, não que eu terminei, mas assim, no sé, enfim. Sí, creo que hay dos niveles, ¿no? En esa etapa de la definición del recorrido narrativo. Uno es la posición del narrador, de dónde quiero situarlo en el recorrido, en el gráfico, en el esquema de presencias. Y el otro es cómo está viendo ese narrador. Entonces, su posición y su visual, su percepción del mundo pasa por por algunas diferentes situaciones. Uno que es la velocidad, ¿no? Depende de cómo se mueve, si se mueve o no se mueve, si se mueve rápido o si se mueve lento. Esa es una variante importante. La otra, la profundidad de la mirada, o sea, hasta dónde llega su mirada. Si ve todo o ve una parte, o ve solo una parte lejos o solo una parte cerca. O sea, puedo decidir cuál es el ámbito, el espacio que está mirando frente a la flecha que lo indica, considerando que la velocidad y el desplazamiento también puede ser un desplazamiento de mirada quedándose en el mismo lugar. Hay posibilidades de decidir si algunos elementos tienen más fuerza que otros. Yo puedo mirar en una dirección y ver un elemento más intenso o más luminoso o más transparente que otro. O sea que puedo transformar también las características de los elementos en función de mi necesidad narrativa, ¿no? Puedo decidir que si tengo una pared, quiero que la pared se ponga más transparente para ver lo que está detrás de la pared, por ejemplo. O sea, considerar primero dónde me gustaría situar el narrador, y eso implica una reflexión sobre el tiempo de la narración, ¿no? ¿Qué quiero contar antes? ¿Qué quiero contar después? ¿Qué tipo de narración? ¿Si es lineal? ¿No es lineal? ¿Si hay una plurinarración o hay diferentes niveles de narración, etcétera, etcétera? Quindi decido antes bien cuál sería la posición del narrador en su desplazamiento en el esquema de presencias. Y luego me considero cómo quiero que se vea, que me interese ver todo eso.
borrando pedazos que no me interesan, viendo cosas más densas que otras, ver algunas profundidades o algún detalle. O sea, son todas decisiones que puedo tomar en el camino. Y cuando la tomo, claro, hay símbolos que ayudan para representarlos, ¿no? Como lo que sabemos, ¿no? La flecha, el más, el menos, la línea interpunteada que delimita un espacio de visibilidad, la posibilidad de amplificar algunos elementos, quindi darle un porcentaje de luminosidad, de transparencia, de densidad, de lo que me interesa considerar. La perspectiva, la simultaneidad también, ¿no? Yo puedo tener el narrador en dos momentos, en dos posiciones diferentes en el mismo momento. Eso también es algo interesante. O como hizo Jackson, pasar más veces del mismo lugar, ¿no? En posiciones diferentes. Contar la misma situación de perspectivas diferentes. Eso también son cosas interesantes. Entonces, cuando uno intenta tener claro cuál es su intención narrativa, va por grados a definir cuál es el tiempo de la narración, entonces la posición del narrador, su perspectiva, su punto de vista y luego también cómo está mirando el mundo, condicionado por qué. Puede ser que en un momento el miedo o la alegría o algún estado emocional pueda modificar la percepción del mundo, o puede tener un filtro que puede ser físico de colores, pero también un filtro emocional, por ejemplo. Algo que se pone frente a su mirada y que transforma la visión de los elementos. Entonces, cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, claro, hay símbolos que ya experimentamos, pero si no, uno se inventa un símbolo que es importante que sea claro para él qué significa. La idea de tener todos, utilizar más o menos los mismos símbolos, es porque así se puede comunicar con más facilidad entre uno y otro. Si yo veo tu recorrido narrativo, entiendo lo que tú estás diciendo también sin que tú me lo cuentes. Pero claro que uno se puede inventar algunas cosas y proponerla también a los demás como una solución para una problemática específica. No sé si contesté a lo que... Sim, não, sim. É porque eu acho que eu senti a necessidade de ter bem claro os objetivos para colocar no papel. Mas depois, esse colocar no papel daí já foi o segundo obstáculo. E eu acho que é bem isso, é ter essa linha de raciocínio e identificando as lacunas para depois fazer, porque simplesmente fazer o gráfico formal para mim não foi simples. Eu fiquei por muito tempo pensando, e aí eu tentava fazer, e aí não saía do jeito certo. Mas eu senti essa necessidade de, pelo menos, primeiro esclarecer aquilo que eu queria, né, e depois fazer. A outra questão é, quando que dá para começar a pensar em instrumento? Porque às vezes eu fico assim, me dá uma ansiedade, eu quero pensar em instrumento. Eu falo, não, mas eu acho que não é isso. Mas aí fica essas duas coisas paralelas, assim. Às vezes eu fico, mas será que sería legal, né? Enfim. Sí. Es claro que mientras uno está haciendo todo el camino, desde la imaginación a la narración, algún imaginario sonoro lo tiene. Es difícil decir, no quiero pensar a nada. Intentar que no sea definitivo, ¿no? Que no sea ya una decisión, sino que sean como percepciones, intenciones, momentos. El hecho de tener instrumentos, como se decía antes con Alexandre, puede ser que uno ya lo tenga antes, ¿no? Antes de empezar el proceso sabe que tiene que escribir para piano, flauta y voz. Eso es lo que tengo. Pero por un momento lo dejo al lado y voy, cuando estamos en la tercera etapa, a preocuparme no tanto del instrumento, sino de la técnica instrumental, o sea, de cómo utilizo el instrumento. No el instrumento en sí, porque el instrumento es simplemente un instrumento, pero cuando hablamos de herramientas, hablamos de cómo se utiliza ese instrumento que tenemos, o sea, cuáles serían las herramientas del instrumento que vamos a utilizar para
transformar los materiales, ¿no? Para montar con los materiales lo que sería el edificio. Entonces, yo creo que el hecho de decidir los instrumentos puede estar decidido también antes de empezar. Si uno está condicionado por la disponibilidad o algunos encargos, o algunas tareas que tiene que hacer. Si uno no, bueno, deja abierto y en el camino van saliendo. Y cuando llegamos a la definición de las herramientas, allá no es tanto pensar en el instrumento en sí, sino en qué técnica pueda utilizar para representar mi imaginario sonoro. Con un instrumento de cuerda se puede hacer un sonido de aire, con un instrumento de viento se puede hacer un sonido percutivo. No es que el instrumento no tenga posibilidad de ser utilizado de manera diferente dependiendo de las intenciones. No estamos utilizándolo solo en una forma tradicional o común. Estamos intentando descubrir en el instrumento una representación del imaginario sonoro. Pero si no se preocupen, si durante el camino salen ya algunas ideas tímbricas de colores. Intenten no definirla, no decidir ya así será. No, dejar siempre abierta la posibilidad de modificar o transformar las cosas. Entendi, porque no caso, o que a gente está buscando aqui é ser mais condizente com esses elementos que a gente está buscando. E aí depois o que encaixa nesses elementos é que vai dizer o que instrumento que pode ser, mas é mais nesse sentido, né? Porque aí suponhamos que eu já pense em em 4 elementos específicos, e aí eu queira explorar alguma coisa que não diz respeito a esse instrumento, e aí vai acabar me limitando. Então a ideia é deixar aberto, porque eu consigo ter mais liberdade com esses elementos e, enfim, eu até acho que é mais simples, né? Depois você só pensar naquele instrumento que vai te trazer isso. Sí, siempre que conocemos los instrumentos por un porcentaje de sus posibilidades. Cada instrumento puede hacer muchas cosas que probablemente no conocemos. Entonces, es una invitación también a experimentar. El momento de la definición de las herramientas es el momento de relacionarse más con los intérpretes, con quién va a tocar, para preguntarle, mira, yo tengo ese imaginario de sonido, ¿cómo lo podría hacer con tu instrumento? O sea que también las sugestiones de los demás, del grupo, de la creación compartida y también de los intérpretes que van a tocar las piezas, es una experiencia que tienen que pueden ayudar a ampliar un poco los propios conocimientos. Y eso es una manera para aprender, ¿no? Entienden que si vamos a utilizar solo lo que conocemos y si vamos a definir nuestro camino narrativo en función de lo que conocemos, nos estamos limitando demasiado. Cuando al contrario llegamos a tener que decidir algo imaginando una técnica instrumental que no conocemos, eso es un paso adelante grande de la propia capacidad imaginativa, tímbrica y representativa. É isso, obrigada. Um prazer. Aí, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar a foto, a imagem que o Lucas está colocando. Vou abrir aqui. E aí... Luca, você conseguiu entender o que ele colocou? Sim, mais ou menos sim. Vou abrir, e aí se você... Vamos lá. Vou apresentar aqui. Sim. Apresentar agora.
uma janela. Compartilhar. Sí, el hecho de utilizar el papel transparente es una posibilidad para poder corregir, modificar o también leer más veces en manera diferente el mismo esquema de presencias. Es una cosa, es de comodidad. Uno también puede escribirlo directamente en el esquema de presencias, solo que a veces se complica la lectura y la posibilidad de modificarlo. Se ve algo, yo no veo mucho, desplazamientos lineales, curvos, eso todo, está todo bien. O sea, entienden que si un elemento tiene una curva y el narrador hace el mismo recorrido curvo, el elemento se pone horizontal, ¿no? Está siempre a la misma distancia del narrador. Importante saber cuánto uno quiere dar importancia a ese movimiento curvo o quiere como ponerlo más rectilíneo. Si me mantengo siempre a la misma distancia de un elemento, por cuanto nos movemos, al final será siempre una línea horizontal. Si uno tiene esa intención de tener elementos siempre a la misma distancia, bueno, no quieres dar importancia al movimiento del elemento, el narrador va a hacer el mismo movimiento del elemento. De un elemento, porque el otro, al contrario, en este caso el azul, se veo bien cómo es la curva arriba del narrador. El narrador está siguiendo el movimiento del azul, pero no el del naranja. O sea que yo tengo el elemento azul en primer plano con una línea horizontal y al contrario el elemento marrón y naranja que van el marrón a curvarse hacia el fondo y el naranja a tener una profundidad mucho más amplia. O sea que si sigo el movimiento de un elemento, los otros se van a deformar más, como en este caso. O sea que en este caso se ve bien el movimiento que se aleja y que después se acerca, pone el elemento azul horizontal, el elemento más grueso central lo va a poner curvo, con la misma curva que tiene el narrador, y el elemento naranja va a sumar el desplazamiento, el movimiento del narrador más el movimiento del naranja, o sea, se pone mucho más profundo y alejado. Entonces digo que está bien si uno quiere ponerlo directamente en el esquema de presencia, el papel transparente ayuda. Si no sé si arriba es solo el movimiento, el desplazamiento del narrador o estás imaginando esto superpuesto a lo que es el esquema de presencia. Eso no lo puedo entender si puede decirlo. Y superpuesto. Entonces tú, ese que pusiste arriba, lo quieres mejor ponerlo ya superpuesto. No haría dos cosas separadas porque tienes que imaginarte cosas más complicadas. O sea que si no tienes la hoja transparente, bueno, vas a escribir directamente la posición del narrador sobre el esquema de presencia, no aparte porque te va a complicar, tienes que interpretarlo, es más complicado interpretarlo. O sea, pondría los números directamente sobre los elementos en su movimiento. E aí, Lucas? Se ainda permaneceu dúvida, pode falar aí. Porque el hecho de ponerlo directamente sobre los elementos te permite de tomar medidas más precisas cuando lo transformas en un gráfico formal, ¿no? Tienes los movimientos más precisos. Así tienes que como interpretarlos y es un poco más complicado. É que assim, eu não consegui ver direito, né? Na verdade, para mim está muito apagadinho Sí, es difícil. movimento, né? Mas Pero una cosa es si el narrador está allá donde está marcado. Otra cosa si el narrador está por encima sobre los otros elementos. O sea,
intentaría ponerlo exactamente donde está, no ser algo aparte, porque no sirve, se complica. Ou seja, a questão do papel manteiga era só para não rasurar o teu esquema de presenças, mas se você não tem, faz direto, não tem problema. Y también puede ser ese papel transparente para poder leer el esquema de presencia en manera diferente. Yo puedo leer una vez, después pongo otro y lo leo de otra manera, pongo otro, lo leo de otra manera, y me permite de pasar más veces por las mismas presencias con narraciones diferentes. Porque si lo pongo todo encima, cada vez se va a superponer números y se pone complicado la lectura. Que foi um pouco o que eu fiz. Eu usei um papel manteiga, mas refiz várias trajetórias no mesmo papel manteiga. Então ele ficou um lixo, assim, ficou completamente sujo e poluído, né? A ideia do papel manteiga era eu ter dois para poder alternar, né? No fim das contas, fiz tudo em um só, né? Mas também, ao mesmo tempo... Disculpa, sobre todo cuando hay desplazamientos de mirada, con perspectiva, porque ya crecen las indicaciones, los símbolos en el mismo lugar. Es mejor en estos casos tener 2 o 3 papeles que se puedan superponer. Eu só mantive no mesmo porque eu queria ter uma dimensão dos momentos mais densos, assim. Então tem momentos em que tem uma densidade de perspectivas maior e tem momentos que tem menos, né? E aí eu queria ter isso no mesmo, então eu resolvi fazer dessa maneira, mas de fato complica, inclusive porque alguns trajetórios eu queria fazer que voltassem, né? Sí, pensando que una cosa interesante a nivel narrativo es también romper linealidades o no considerar algún momento. Si un momento es muy repetitivo o estático, continuo, puede ser que uno no quiera considerarlo. Entonces, en el esquema de presencia hay zonas y situaciones que son más importantes, donde se concentra más la información de la narración, y otras más diluidas, donde se pasa una vez o no se pasa. Por eso es importante tener la posibilidad de poder marcar en estos momentos, en los corazones, en los momentos cruciales, importantes del esquema de presencia, poder marcar muchas informaciones, que como decimos antes, no estarían solo los números del narrador, sino todo lo que son filtros, intensidades y perspectivas, punto de vista. O sea, se pueden marcar muchos símbolos alrededor del numerito. Más espacio tengo para hacerlo, mejor es. Y la otra cosa, disculpen, también el espacio que ocupa un esquema de presencias, ¿no? Sería bueno tenerlo en un espacio bastante cómodo, no hacer un dibujito demasiado pequeño, porque es más difícil ver los detalles y uno se limita solo porque no sabe dónde poner un numerito. Tenerlo lo más amplio posible, un esquema de presencia. Lucas, porque assim, a gente está tentando entender pelo texto do chat e pela imagem, né? Então pode ser que alguma coisa que esteja passando batida aí. Diga pra gente. Eu não entendi a questão da dobra na folha de papel. Sí, que si él lo pone arriba, lo dobla y lo pone arriba, ve un poco la distancia. Pero si es solo un problema de que no tenías ese papel transparente, bueno, lo vas a escribir directamente sobre el esquema de presencia. O cuando logras conseguirlo, lo vas a transportar. O que eu fiz sobre isso aí, eu desenhei 2 vezes o esquema de presença e eu usei para fazer o percurso narrativo e o outro ficou lá intacto. Então eu desenhei 2 vezes. Eu não tinha também. Él dice de sobreponer el azul y el naranja juntos. O sea que esos serían
serían juntos a nivel de presencias o de narración, porque siempre tengan presente que en la segunda etapa, antes hablamos de presencia, con la sinopsis y el esquema de presencia estamos hablando de la presencia de los elementos en el tiempo y en el espacio. Con recorrido narrativo hablamos de narración. O sea, tú quieres que el narrador, en la narración, azul y naranjas estén juntos o en sus presencias. Porque así en sus presencias tendría que dibujar diferente el esquema de presencias. Si es en la narración, puedes poner dos narradores, dos puntos de vista del narrador simultáneos, y de esa manera se van a superponer los dos elementos. Si uno mira desde arriba, uno mira desde abajo, por ejemplo, y con un límite de mirada hasta el elemento grueso central, lo que vas a ver como el resultado final son los elementos naranja y azul que se mueven juntos. Entonces depende si es la presencia de los elementos que viajan juntos o si es una decisión narrativa, que tú quieres que si bien no viajen juntos en el espacio, tú quieres verlos juntos. Ok, entonces tú piensas que pueden ser ya juntos. Se puede hacer el esquema de presencia con los dos elementos naranja y azul juntos, considerando que el narrador puede seleccionar también, puede ver el azul o el naranja según lo que tú decidas, ¿no? Con etiquetas se pueden borrar por un momento un elemento o dar importancia a una perspectiva u otra, o sea que el narrador puede seleccionar en su mirada lo que ve y lo que no ve. También si hay dos elementos juntos, o sea que si hay dos elementos que se mueven paralelos, yo puedo borrar uno y ver solo el otro, como decisión narrativa, no como presencias. É aquilo que a gente comentou, né? O esquema de presenças é uma matriz e com as decisões narrativas as possibilidades são quase infinitas de trabalhar em cima dessa matriz, assim. Então, claro que quanto mais recursos a gente utiliza, mais a gente se afasta dela, né? É isso que o Luca falou, os filtros, não sei o quê, né, as superposições, a gente vai fazendo dessa matriz uma outra coisa. Quanto mais eu faço um traçado linear, mais eu mantenho a proximidade com esse plano original, né? Importante un po', lo que decíamos antes, es tener claridad respecto a lo que uno quiere hacer y hacerlo con conciencia, no por así, porque me gusta poner numeritos, no, tengo que hacerlo porque tengo una intención narrativa que con el tiempo voy desarrollando y cada vez que voy a hacer nuevos procesos se va a poner cada vez más elaborada, más interesante según alguna perspectiva. Pero no intenten hacer algo del cual no tienen el control porque no le va a ayudar, ¿no? Intentar de tener bien claro lo que están poniendo. A veces pasó, ¿no?, que uno hace un esquema de presencia empieza a poner desplazamientos de mirada, cosas complicadas, al final el resultado no es lo que se imaginaba simplemente porque se dejó transportar por el entusiasmo de poner muchas cosas sin saber bien cuál es el efecto. No, antes preguntarse bien, ¿qué quiero que pase aquí? ¿Cómo quiero contar esa situación? Y cuando toman decisiones van a poner los numeritos. Los numeritos son consecuentes a decisiones narrativas, no son los numeritos que dan la decisión narrativa. Ô, Lucas, eu só não consegui ver no seu desenho, assim, é que você colocou em letras, né? Normalmente a gente usa números porque, enfim, os números, a série é infinita, né? Letras, dali a pouco você tem que usar A, B, B, C, C, né? A1, A2, A3. Então, no fim das contas, só por isso que a gente padroniza a questão dos números, né? De qualquer maneira, você tem aí a sequência dos eventos, né? Dos deslocamentos. La letra se puede utilizar como divisiones internas, por ejemplo, de un desplazamiento, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B. Si quiero que algún punto
interno de un desplazamiento tenga algún tipo de característica o de cambio. Pero sí, es mejor considerar los desplazamientos con números y también considerar cuando el narrador en su recorrido cambia dirección. Si yo tengo un 1, una curva y un 2, mejor poner 1, 2 arriba y 3 abajo. O sea, cada vez que hay un cambio de dirección, que haya un número nuevo, porque eso es más fácil luego representarlo a nivel de esquema de presencia. Outra coisa que eu não consegui ver, Lucas, é se você colocou a flechinha da direção para onde ele está olhando. A gente entendeu, porque ali não tinha outro lugar para olhar, só dava para olhar para baixo. Mas é sempre bom associar a posição do narrador à direção do olhar, porque ele pode estar quase fora do gráfico e está vendo só um pedacinho de uma coisa, não tem problema, né? A gente faz o que a gente quiser nesse momento, então esse é um dado importante. Beleza. Que bom. Alguém mais, pessoal, tem alguma dúvida? Por exemplo, uma questão que surgiu, né? Acho que até foi a partir da dificuldade da Marjorie, assim. Todas as trajetórias tinham, na hora de transcrever, todas tinham a mesma duração, né? Todas as trajetórias, na hora que ela foi transcrever, ela colocou com o mesmo tamanho. E aí foi uma questão que a gente levantou. Era uma coisa que você queria, né? Que todas as situações tivessem a mesma duração? Ou seja, você queria que a gente se acostumasse com uma mudança de tantos em tantos tempos? Porque é isso que acontece, acho que é esse tipo de coisa que o Luca fala da intenção narrativa. Você tinha a intenção de que a gente já esperasse uma mudança, porque a gente já estaria acostumado com ela, né? Então... Sí, eso es importante porque claro que en el esquema en el recorrido narrativo y gráfico formal estamos hablando de proporciones, más o menos. En el esquema, en el gráfico estructural, donde vamos a decidir de manera más precisa y milimétrica la duración o la amplitud de cada parte. Pero sí es bueno en el gráfico formal tener una idea de proporciones, si una parte más larga y una más corta, que sea clara esa variedad. Si son todas iguales, que es una elección, bueno, esa es una posibilidad, pero debería ser una elección consciente, una voluntad, no una consequência. No gráfico formal, tem que já colocar tempo? Tipo, segundos ou não? No, porque el gráfico formal lo estamos imaginando para cualquier posible disciplina. Tú quieres hacer una composición musical, pero otro podría ser una fotografía, una pintura, un poema, una novela, cualquier otra cosa. O sea que hablamos más de proporciones. Entonces tú sabes que aquí empieza, aquí termina y vas por proporciones. Mientras en el gráfico estructural, si estamos utilizando una disciplina temporal, sabemos que aquí empieza y que va a durar 45 minutos. Quindi ya podemos dar duraciones más precisas a cada cambio de parte de situación. Pero en el gráfico formal aún no hablamos de tiempo cronométrico, sino de proporciones en la duración general. Y uno intenta mantener un poquito la distancia que tenía como recorrido narrativo. Si el número 1 y el número 2 están a 5 centímetros, bueno, voy a mantener 5 centímetros para intentar acercarme lo más posible a lo que fueron las decisiones narrativas. Por eso es importante tener bien consciente cuál es la distancia entre los números y qué significan. Porque yo puedo moverme a una velocidad estándar o puedo moverme rápido o lento, ¿no? Si me muevo lento
el tiempo se dilata, el espacio se dilata, si me muevo rápido, el espacio se achica. O sea, que yo puedo, según la distancia de los números y la velocidad de desplazamiento entre un número y otro número, me va a definir cuánto espacio ocupa en mi gráfico formal. Por ejemplo, tú cuando pasas 2 veces por el mismo lugar, podrías pasar a la misma velocidad, o puede ser que una segunda vez es como un flashback de algo que ya pasó y que pasa rápido, o que pasa en cámara lenta, porque tú quieres un detalle que se mueva. O sea que también es interesante cuando se pasa más veces por el mismo lugar, jugar un poco con la velocidad, por ejemplo, de la mirada, que concentrarse sobre un detalle o sobre otra cosa. Son todas decisiones que uno puede antes marcar con los numeritos y con la velocidad y luego verlo en el gráfico formal como proporciones generales. Uma dúvida que eu tenho Sì. nessa passagem do recorrido narrativo para o gráfico formal, me parece que quando a gente começa a ter muitos deslocamentos, porque assim, é uma etapa que a gente faz passo a passo, né? O recorrido narrativo é uma etapa que a gente faz passo a passo e o gráfico formal é uma consequência disso. Às vezes a gente eventualmente tem uma ideia vaga de por onde vai começar e por onde vai terminar, mas a gente vai indo passo a passo. E aí, quando começam a ser muitos percursos e muitas trajetórias, me parece que a gente pode se perder também nisso, né? De ficar fazendo muito trajeto, já não sabe mais por onde passou, por onde não passou, se passa lá de novo, se não passa. Então, me ocorreu isso assim, se seria interessante fazer um planejamento prévio dos deslocamentos ou não. O sea, decidir antes cuánto tiempo se ocupa para un desplazamiento u otro. Claro que cuando, lo que decía, cuando uno pone un número, en un cierto sentido ya reflexionó sobre qué significa ese número y muchas cosas, que fa parte también de la experiencia, ¿no? La primera vez que uno lo va a hacer es más una primera idea de superficie, después va a averiguarlo en el gráfico formal y si alguna parte está desproporcionada, bueno, va a corregir el recorrido narrativo y va a modificar el gráfico formal. Pero con el tiempo y la experiencia uno puede ser preciso, tomar decisiones narrativas con los numeritos ya con una conciencia grande de lo que va a resultar, no por intento, sino por decisiones. O sea, es importante si antes de poner el numerito tener una claridad, que uno quiera escribirlo con frases, antes lo veo de aquí a aquí o ponerlo directamente con los números, eso depende de cada uno. Pero sí es importante no poner los numeritos así de casualidad, a menos que uno quiera, eso es su intención, hacer una narración aleatoria, casual, eso pero hay que entender el porqué. Ma si no, pensar de poner, y lo mismo se pone el número con una conciencia, pensar antes de poner cada número qué cosa estoy buscando con ese número, qué cosa significa para mí poner un narrador aquí y no allá. Con el tiempo y la experiencia uno puede ser más preciso, o sea, no limitarse en los primeros caminos por una aún no desarrollada capacidad de imaginación de la narración. Con la experiencia, la segunda vez ya uno tiene la experiencia de la primera, la tercera ya de la segunda y puede ser más preciso en la disposición de los números en función de sus intenciones. Y siempre, claro, cuando uno no tenga desarrollada esa capacidad, puede, cuando llega al gráfico formal, modificar algunas cosas porque no le parecen precisas, ¿no? Aquí lo quería un poco más alejado, aquí un poco más cerca, aquí un poco más corto, aquí un poco más amplio. Bueno, me salió así, pero porque no estuve preciso con los números, pero mi intención era esa. Y puede modificarlo un poquito. Um pouco. Uma outra, aproveitar o gancho,
não me ocorreu como fazer o gráfico estrutural de uma maneira flexível. Eu fiquei um pouco com essa dúvida, assim, como que eu poderia ter feito ele? Eu na verdade, eu não iniciei ele ainda, eu só delimitei as proporções, mas eu já delimitei bem fechado e bem preciso, né? Mas me ocorreu isso, como que eu poderia ter feito para deixar ele um pouco mais flexível? En realidad el gráfico estructural es preciso, preciso también en su indeterminación. Si uno quiere que sea menos preciso, toma decisiones para que sea menos preciso. El gráfico formal sí tiene una elasticidad, porque aún no decidimos perfectamente cuáles son las duraciones, estamos imaginando proporciones. Entonces intentaría dejar el gráfico formal en su elasticidad, ¿no? De parte más larga, más corta, sin aún tener una precisión milimétrica de disposición. Y el gráfico estructural, pero sí tomar decisiones, porque ya estamos decidiendo la estructura, entonces es importante tener claridad de qué significa que una parte dure un minuto más o un minuto menos, o un segundo más o un segundo menos, que algún tipo de significación que tenga. Si uno considera que no es importante una división en el gráfico estructural milimétrica, cronométrica de segundos, bueno, esa es una decisión, o sea, va a tomar una proporción interna diferente según sus necesidades técnicas. Pero en línea general, el gráfico formal es más elástico, el gráfico estructural es más preciso como definiciones. E aí, então eu fiquei pensando como realizar, não é o caso agora, mas eu fiquei pensando como realizar um gráfico estrutural que permitisse uma margem, né, controlável de elasticidade. Né? Uno podría ponerlo como no tanto a nivel de segundos, precisión milimétrica, sino una aproximación, ¿no? De aquí a aquí. La primera parte dura de 40 a 50 segundos. La segunda dura 1 minuto y 20 a 1 minuto y 40, más o menos. Pero yo tengo que comunque la proporción entre la primera y la segunda parte está entre el 15 y el 16%. No sé, tener una idea general lo más precisa posible, pero también puedo dejar una elasticidad interna. Yo creo que más uno toma decisiones en el gráfico estructural, más fácil luego se pone la realización técnica con técnicas funcionales. Si deja esta elasticidad, necesita otras decisiones. Antes o después, la decisión tienes que tomarla. Mejor tomarla antes que no después, según mi perspectiva. Para otros, mejor tomarla después. O sea que si tú dejas la primera parte de tu gráfico estructural entre 25 y 30 segundos, más adelante tienes que decidir si son 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alguna decisión tienes que tomarla. Mejor tomarla antes y mantenerla. Pero eso va según las personas y la manera de proceder. Então, eu pensei realmente numa proposta que fosse assumir essa variabilidade, não como uma indecisão, não quero decidir agora, né? Não, pelo contrário, se fosse realmente assim, a peça realmente pode variar dentro de uma margem, sabe? Sí, tendría que pensar a qué nivel hay esa variación, porque puede ser una variación a nivel compositivo, a también interpretativo o de escucha. O sea, por ejemplo, si yo dejo una libertad al intérprete de algún elemento, de darle más espacio o con un tiempo más indeterminado o con una notación más gráfica, es obvio que el tiempo es elástico, va adaptándose. Si hay una decisión compositiva, es difícil con una partitura que tenga dos decisiones compositivas. Pueden ser una manera de lectura a nivel interpretativo. Entonces ya puedo dejar una elasticidad temporal dependiendo de cómo lo voy a escribir en la partitura. Si yo quiero una precisión, pondré un metrónomo preciso, una subdivisión métrica precisa. Si yo quiero una elasticidad interpretativa,
puede ser que hayan partes más indeterminadas o con más gráficas y que tengan un tipo de notación diferente que me permita también esta elasticidad. O más expresivas, o sea, cosas que no son calculadas de manera precisa, milimétrica. Eso depende siempre de la intención, ¿no? Pero yo creo que a nivel compositivo es importante tomar decisiones precisas. También si quieres esa indeterminación o elasticidad interpretativa. Muito bom. Muito bem, obrigado, Luca, pelas respostas. Alguém, pessoal, tem mais questões, dúvidas, perguntas? Não? Certeza? Vão chegar no próximo encontro tudo feito. Eu sei como que é. Conheço. Bom, se vocês estão satisfeitos, se por hora é isso, a gente pode então liberar o Luca. Agradecer mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade. Quando quieran, me dicen y estoy. Né? Maravilha. Obrigado, então, Luca. Pessoal, se não temos mais nada, encerramos por aqui. Vou interromper.